Para ejemplificar la aplicación que ha tenido el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, podemos recurrir a dos sentencias, dictada una de ellas por la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol 1228-2016 de fecha 28 de julio del año 2016. Se trata de una tutela de derechos fundamentales que resultó a la postre rechazada en el recurso de nulidad interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Y la razón de ello fue que, de acuerdo al entender de la Corte, el demandante no logró acreditar indicios de discriminación en la distinción en cuanto a remuneraciones y de que esta discriminación haya sido arbitraria o contraria al principio establecido en el artículo 162 bis del Código del Trabajo. Recuérdese que estamos dentro de un procedimiento de tutela de derechos fundamentales en que el trabajador tiene una carga morigerada de la prueba, pero no obstante ello debe acreditar la existencia de indicios de la acción vulneratoria. El caso consiste en que dos trabajadores tenían remuneraciones distintas por igual cargo. La trabajadora y demandante, llamada Jessica Carrillo Herrera, ejercía la misma labor respecto de otro trabajador, esto es ayudante de recepción, primer ayudante de recepción, respecto del trabajador Héctor Esparza Leuquén. Y sin embargo, ambos percibían remuneraciones distintas. La señora Castillo percibía una remuneración de 340.745 pesos y el señor Esparza, a su vez, percibía una remuneración de 409.378 pesos. La denunciante, la señora Castillo, estimó que la diferencia de remuneraciones por sí suponía necesariamente una vulneración al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, y con ello vulneraba el artículo 62 bis del Código del Trabajo, y así es como en su concepto debió establecerlo la sentencia recurrida. La sentencia recurrida. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo de instancia, estableciendo que el principio de igualdad de remuneraciones no puede concebirse de forma absoluta y reconoce la posibilidad de ser entendido y aplicado con distinciones racionales y objetivas, como por ejemplo el reconocimiento de diferencias entre los trabajadores que no se refieran al género, y que puedan motivar razonablemente la existencia de diferencias en la retribución económica entre un hombre y una mujer que presten un mismo servicio. Es decir, no necesariamente la circunstancia de que un hombre y una mujer presten un mismo servicio supondrá necesariamente una igualdad de retribución, siempre que esa diferencia en la retribución se funde en criterios razonables y objetivos. Así continúa el fallo, estableciendo que conforme a lo antes señalado, la norma reconoce la posibilidad de que ante iguales funciones desempeñadas por un hombre y una mujer, ellas pueden obtener remuneraciones distintas, cuando dicha determinación se funda en criterios de naturaleza objetiva. El propio artículo 62 bis del Código del Trabajo entrega, y aquí nos interesa destacar, entrega ejemplos de estos criterios, refiriéndose a las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad y productividad. Solamente son ejemplos en el entender de la Corte. A ellos se deben agregar otros, como son, por ejemplo, el talento, el cuidado, la atención o el esfuerzo y la dedicación en el ejercicio de sus labores ponga cada trabajador. Es decir, la Corte, en el caso particular, se trataba de que el trabajador, señor Esparza, se desempeñaba como primer ayudante de recepción y previamente se había desempeñado como encargado de seguridad del establecimiento, en tanto que la señora Castillo provenía del área de reponedores. Y en ese sentido es que el empleador se excusó contestó la demanda, indicando como fundamento de esta distinción una mayor cualificación de entrada del señor Esparza y, en segundo lugar, una mayor antigüedad del señor Esparza en la empresa. Y asimismo es que la Corte de Apelaciones de Santiago estimó razonable esta distinción y consideró que los criterios establecidos para determinar diferencias de remuneraciones entre hombres y mujeres en el artículo 62 bis del Código del Trabajo son meros ejemplos y pueden incluirse otro tipo de criterios de distinción. Pero, en un sentido diametralmente opuesto,
El Juzgado del Trabajo de San Bernardo, en causa rol T16-2017, acogió una denuncia de tutela de derechos fundamentales fundado en antecedentes muy similares. En este caso, se trata de que el sindicato de la empresa Distribución, Logística y Servicios Limitada, RSU, una proveedora de servicios tercerizados, denuncia a su empleador ante la Inspección del Trabajo de Maipú. La causal sería la discriminación por sexo en contra de dos trabajadoras, doña Susana Yancaqueo Tapia y doña Marían Ramírez Zamorano, quienes recibirían una menor remuneración que trabajadores y contrapartes de sexo masculino que tenían el mismo cargo y funciones, esto es, don Carlos Lepe e Ignacio Poblete Coñoepao. En todos los casos, los trabajadores cumplían las mismas funciones, esto es, administrativo del centro de distribución. Se señaló como indicio de la vulneración de derechos fundamentales, recuérdese nuevamente que estamos en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales en que el trabajador debe aportar entre sus antecedentes indicios, los montos de remuneraciones de cada uno de los trabajadores. Y en este sentido es que la señora doña Marían Ramírez percibía una remuneración de 319.193 pesos. Por su parte, don Ignacio Poblete Coñoepao percibía una remuneración de 348.555 pesos. Doña Susana Yancaqueo Tapia percibe una remuneración de 290.779 pesos y don Carlos Álvarez Lepe percibía a su vez una remuneración de 371.336 pesos. Estas diferencias de remuneraciones fueron las que motivaron al sindicato a interponer la denuncia por tutela de vulneración de derechos fundamentales fundada en la desigual remuneración atendido criterio del sexo. La empresa contesta la demanda y establece, en primer lugar, que existen solamente 8 trabajadores que son todos hombres, por cierto, que reciben un sueldo base igual o superior a 348.555 pesos. Sin embargo, insiste, todos aquellos trabajadores que reciben esta remuneración o superior fueron contratados con anterioridad al año 2008, es decir, a la fecha se encontraban entre aquellos de mayor antigüedad de la empresa, circunstancia que explica, a entender de la empresa, su remuneración superior. De esta manera, comparadas las remuneraciones de las trabajadoras indicadas en la denuncia con el contexto global de la empresa, no hay una discriminación por género, atendido a que ellas ganan más que un número considerable de sus compañeros que son hombres. La empresa además se excusa alegando el concepto de banda salarial, indicando que dentro de la organización de la empresa se había instaurado esta supuesta banda salarial como un instrumento que fija montos máximos y montos mínimos de la remuneración, dentro de los cuales se establecen las remuneraciones de los trabajadores para distintos niveles y tipos de cargo. Destaca que los montos se fijan de acuerdo al concepto de total haberes comparables o THC, que incluye un sueldo base, gratificaciones, colaciones, movilizaciones y otros bonos fijos. Asimismo, indica que la empresa cuenta con una política de reclutamiento y selección de personal, denominada también política de movilidad, por la cual se efectúa una selección de la postulación a cargos disponibles para aquellos trabajadores que ya se desempeñan en la empresa. Esta política se basa en criterios, entre otros, de meritocracia, transparencia, objetividad y produce, como es el caso, que algunos de los trabajadores incluidos en la denuncia, que aquellos que accedan a nuevos cargos experimenten una mejora significativa en su remuneración. Indica además que estas variables, sumadas a las condiciones particulares de antigüedad, beneficios sindicales y capacidad de cada trabajador o trabajadora, determinarán el monto de sus remuneraciones. Sin embargo, el tribunal decidió acoger la denuncia de tutela de derechos fundamentales y sobre todo en base al indicio determinado ya en la denuncia de las remuneraciones. Establece como indicio de la vulneración que de lo expuesto hasta el momento se concluye que la denunciante ha logrado establecer la existencia de un indicio de vulneración al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que ejecutan la misma función. En ambas díadas de trabajadores, indica, los hombres ganan más que las mujeres por el solo concepto de sueldo base.
concluye además que la fuerza de convicción del hecho constatado por el fiscalizador de la Dirección del Trabajo, confirmado además en sede judicial, se acrecienta cuando se advierte que uno de los trabajadores hombres ingresó a la empresa posteriormente que una de las trabajadoras mujeres, con lo cual pierde fuerza el argumento principal de la contestación de la demanda. En efecto, el señor Carlos Álvarez Lepe, quien tenía una remuneración superior a la de sus dos contrapartes mujeres, fue contratado en noviembre de 2014 y a su vez Susana Yancaqueo Tapia desde junio de 2015. O sea, hay apenas 7 meses de entre la mayor antigüedad de uno de los trabajadores y el ingreso a la empresa de una de las trabajadoras. En el otro caso no es mayor, porque el don Ignacio Poblete Coño detenta el cargo desde diciembre de 2015 y doña Marían Benítez desde junio de 2011, es decir, le lleva 4 años de, entre comillas, ventaja en detentar la misma función precisa, no obstante lo cual la trabajadora mantenía una remuneración inferior a la de su colega de trabajo. Concluye asimismo en este sentido, en el considerando 17º, que la demandada no ha logrado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y cuál fue su proporcionalidad. Recordemos, insisto, que estamos en un procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Toda vez que se han invocado como razones que sostienen la decisión que ha adoptado como expresión del poder de dirección que la ley reserva al empleador para organizar y dirigir la empresa. La generación, insiste en la sentencia, de escenarios en que un hombre gana más que una mujer por el mismo trabajo, permite afirmar que objetivamente se produce una situación de vulneración de derechos fundamentales repelida por la legislación laboral, al contrariarse el principio de igualdad de remuneraciones entre personas de igual sexo y consagrado positivamente en el artículo 62 bis del Código del Trabajo. Es decir, el tribunal entiende que más allá de cualquier explicación que haya dado en este caso particular el empleador, primero, además de que no se daban por acreditados los supuestos de la contestación de la demanda, toda vez que una trabajadora de mayor antigüedad tenía y mantenía un menor ingreso que el de su contraparte hombre, la sola circunstancia de que un hombre y una mujer percibieran remuneraciones distintas por el hecho y a pesar de desempeñar el mismo trabajo, era ya suficientemente indiciaria de una situación vulneratoria de derechos fundamentales. Concluye el tribunal que este principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres es la expresión positiva legal de un principio de la no discriminación o no diferenciación arbitraria consagrado en el artículo 2 del Código del Trabajo, que veda toda legitimidad a las diferencias basadas, entre otros motivos, en el sexo de las personas que trabajan. Este punto también es importante porque la sentencia contempla y resuelve el caso desde un punto de vista de una perspectiva de género, indicando que desde la óptica de la cultura dominante no se advierten estos fenómenos y fácilmente se tiende a explicar con motivos que, por cierto, son tautológicos, absurdos, y que son extraídos desde la misma desigualdad, tal como indica el tribunal, supuesta libertad de elección u opción de la trabajadora por no trabajar en la misma medida que el hombre. Indica que un observador poco agudo o no instruido no sabe o no podrá concluir que el fenómeno de que las mujeres ganan menos que los hombres se debe a que desarrollan en menor medida sus carreras a causa del doble rol que asumen al conciliar la vida familiar y las relaciones laborales, las responsabilidades laborales. Y concluye el tribunal perentoriamente que esta obligación, la de conciliación de la vida familiar y laboral, debe recaer en ambos sexos. Sin embargo, culturalmente se la llevan principalmente las mujeres con el consabido perjuicio. Finalmente, la sentencia condenó a la demandada, indicó que la denunciada debería cumplir los siguientes actos de cese de vulneración. En primer lugar, igualar las remuneraciones de las trabajadoras denunciantes en relación a sus contrapartes masculinas. En segundo lugar, extender anexos de contrato en los que se refleje la orden precedente. Y además compensar las remuneraciones percibidas o no dejadas de percibir por las trabajadoras en el tiempo intermedio, lo cual se había cumplido en sede cautelar mediante una la tutela judicial anticipada. Finalmente, y en esto también la sentencia castigó mucho a la demandada, es que ordenó oficiar a la Dirección de Chile Compra del Ministerio de Hacienda
para informar la dictación de la sentencia para los efectos previstos en el artículo 4 de la Ley 19.886 sobre contrataciones públicas, que establece, artículo 4, que establece que el empleador que sea condenado en acciones de tutela de derechos fundamentales o por prácticas antisindicales no podrá contratar con el Estado dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que queda firme la sentencia, y deberán rescindirse los contratos que tenga vigentes con el Estado a la fecha de la dictación de la sentencia, a la fecha en que la sentencia quede firme. Otra de las manifestaciones del reconocimiento de derechos fundamentales del trabajador, que deben ser respetados por el legislador laboral y, por supuesto, por el empleador, es el respeto y la protección a la vida familiar del trabajador. En este sentido, es que las disposiciones normativas del concepto de familia tienen una aplicación extrafamiliar y se imprimen en distintas disposiciones del Código del Trabajo. Como establece nuestra Constitución, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y en este sentido es que la ley laboral debe respetar el concepto de familia en sus distintas manifestaciones. Así las cosas, es que es posible establecer que el acuerdo de unión civil regulado por la Ley 20.830 de 21 de abril de 2015 tiene necesariamente ciertas consecuencias sobre la legislación laboral y sobre el devenir de la relación laboral. El acuerdo de unión civil es el resultado de años de estudios y de discusión parlamentaria en orden a regular la situación de uniones de hecho entre parejas inicialmente del mismo sexo, pero que a continuación devino en una aplicación general, tanto para parejas de distinto sexo como para parejas del mismo sexo. Así las cosas, dentro de la historia de la Ley 20.830 es importante constatar una estadística bastante llamativa para el establecimiento de esta posterior ley. Y es que el año 2012, de acuerdo a datos del Servicio del Instituto Nacional de Estadística, existían 5 millones de individuos casados con matrimonios vigentes en Chile. Y por otra parte, existían 2 millones de personas que decían cohabitar en situación de hecho. Esta situación se hacía necesario regularla, estableciendo regímenes patrimoniales, sistemas sucesorios y regulando las materias relativas a la filiación. Y así es como la Ley 20.830 establece y define el acuerdo de unión civil como un contrato celebrado entre 2 personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos de su vida afectiva en común, con el carácter de estable y permanente. En este sentido es que el acuerdo de unión civil produce ciertos efectos entre los 2 contratantes. En primer lugar, les confiere un estado y crea un estado civil nuevo, que es el estado de conviviente civil. Impone además ciertas obligaciones a los convivientes civiles. En particular, la obligación de ayuda mutua, por la cual los convivientes deberán y están obligados en cumplimiento de este acuerdo de unión civil a asistirse mutuamente en las circunstancias de la vida. Su obligación también de solventar los gastos generados por la vida en común, de conformidad a las facultades económicas de cada uno y al régimen patrimonial existente entre ellos. Establece un régimen supletorio de separación de bienes, que es el régimen general para los acuerdos de vida en común, sin perjuicio de que los convivientes puedan pactar al inicio o durante el pacto de convivencia, el acuerdo de vida en común, el reemplazo del régimen por el de comunidad. Además, los convivientes civiles pasan a ser legitimarios entre sí, esto entre los efectos sucesorios del acuerdo de unión civil, y asignatarios también de la cuarta de mejora. El conviviente civil tendrá derechos de adjudicación preferente sobre el inmueble que ha sido residencia principal de la familia para el caso del fallecimiento de alguno de los contrayentes, y ello frente a los demás parientes del conviviente civil fallecido. En este sentido es necesario y corresponde preguntarse qué efectos tiene el acuerdo de unión civil en materia de relaciones laborales. Y vamos a ver que no son pocos. En primer lugar, tiene importancia para efectos del cálculo del porcentaje de trabajadores que deben ser chilenos en una empresa.
De acuerdo al artículo 19 del Código del Trabajo, a lo menos el 85% de los trabajadores que sirvan a un mismo empleador, ya sea en uno o más establecimientos, deberán ser necesariamente de nacionalidad chilena, considerando además que la nacionalidad del trabajador es uno de las estipulaciones obligatorias establecidas por el artículo 10 del Código del Trabajo en un contrato de trabajo. Así las cosas es que el artículo 19 del Código del Trabajo, modificado por la Ley 20.830, establece que para computar esta proporción del 85% debe considerarse como chileno al extranjero cuyo cónyuge o cuyo conviviente civil o sus hijos sean chilenos o sea viudo de cónyuges chilenos. Es decir, el extranjero cuyo conviviente civil sea chileno se va a considerar como chileno para efectos de calcular el porcentaje de trabajadores en la empresa que deben tener la nacionalidad chilena y así cumplir con el artículo 19 del Código del Trabajo. También tiene importancia en materia de protección de las remuneraciones. De hecho, el artículo 58 del Código del Trabajo regula cuáles son los descuentos que se le pueden hacer a la remuneración de un trabajador y cuáles descuentos pueden hacerse legalmente y cuáles deben hacerse por acuerdo común entre el trabajador y el empleador. En este sentido es que el artículo 58, modificado también por la Ley 20.830, establece que por acuerdo del empleador y del trabajador, el cual debe constar por escrito, el empleador podrá descontar de las remuneraciones las cuotas destinadas al pago de la adquisición de viviendas y cantidades que vayan a ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda y las sumas destinadas a la educación del trabajador, de su cónyuge y nuevamente de su conviviente civil. Es decir, en la Ley 20.830 agrega el conviviente civil entre aquellas personas respecto de las cuales pueden descontarse o para cuya educación es posible descontar sumas de acuerdo con el trabajador de las remuneraciones de este último. Y para estos efectos se autoriza al empleador a otorgar mutuos o créditos sin interés respecto de los cuales el empleador podrá hacerse cargo deduciendo hasta el 30% de la remuneración mensual del trabajador. Otro punto relacionado también con la protección de las remuneraciones es el que dice relación con el pago de las remuneraciones del trabajador que fallece pendiente de la relación laboral. En este sentido, el artículo 60 del Código del Trabajo establece que en el caso del fallecimiento del trabajador, las remuneraciones que se le adeudaren al momento del fallecimiento serán pagadas por el empleador a la persona que se hizo cargo de su funeral, hasta la concurrencia del monto del mismo. Y si hubiese un saldo y las demás prestaciones pendientes a la fecha del fallecimiento se pagarán en orden de preferencia, en primer lugar, al cónyuge o conviviente civil. Es decir, en caso del trabajador fallecido y siempre que al tiempo del fallecimiento existan remuneraciones pendientes a favor de ese trabajador, ellas se pagarán al conviviente civil, al cónyuge y, a falta de estos, a los hijos o a los padres del fallecido. Es importante indicar que lo dispuesto en este inciso final, en este segundo inciso, en relación al pago de las remuneraciones del trabajador fallecido, solo tendrá aplicación cuando las sumas pendientes de pago no sean superiores a 5 unidades tributarias anuales. ¿Qué ocurre si exceden de las 5 unidades tributarias anuales? La Dirección del Trabajo ha solucionado este problema y ha indicado que la disposición del artículo 60 del Código del Trabajo se refiere a aquellos casos en que no es necesaria el previo trámite de la posesión efectiva del trabajador fallecido para obtener el pago de las remuneraciones pendientes al tiempo del fallecimiento. Por el contrario, si el monto de las remuneraciones pendientes al tiempo del fallecimiento del trabajador excede de las 5 unidades tributarias anuales, será necesario previamente al pago que el cónyuge o el conviviente civil hayan efectuado el trámite de la obtención de la declaración de posesión efectiva del trabajador fallecido para obtener el pago del remanente. Además, en el artículo 66 del Código del Trabajo, en materia de los permisos, de los permisos otorgados al trabajador con goce de remuneraciones, se amplía el espectro del número de trabajadores que pueden tener permisos con ocasión de la muerte de un hijo. Y así se señala que en el caso de muerte de un hijo o en el caso de la muerte del cónyuge o conviviente civil, todo trabajador tendrá derecho a un feriado de 7 días corridos de permiso pagado,
adicionales ellos al feriado anual. Es decir, en caso de que fallezca el conviviente civil del trabajador de la empresa, el trabajador tendrá derecho a un permiso de 7 días corridos de descanso anual, de descanso que son adicionales a las vacaciones anuales. En otro orden de ideas, el artículo 199 del Código del Trabajo, modificado por la Ley 20.830, amplía el campo de acción y el campo de aplicación de los permisos especiales a que puede tener derecho el padre o madre de un niño que requiera cuidados especiales en el hogar con motivo de una enfermedad grave. Esta norma establece que la madre trabajadora tiene derecho a un periodo, al mismo permiso referido en el artículo 195 del Código del Trabajo, esto es un permiso análogo a los permisos pre- y postnatal, por el periodo sí que el servicio médico que tenga a su cuidado la salud del niño determine. Además, durante este periodo, la madre tendrá derecho a un subsidio de maternidad, a un subsidio calculado del mismo modo que el subsidio de maternidad. Asimismo, la trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado a un menor de edad inferior a 1 año, respecto del cual se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección, también tendrá derecho a este permiso y subsidio. La particularidad introducida en este caso por la Ley 20.830 es que hasta antes de esta norma, este permiso también se extendía al cónyuge de la madre trabajadora, en circunstancias que a partir de la dictación de la Ley 20.830, también este permiso se extiende al conviviente civil de la madre trabajadora en los mismos términos señalados en el inciso anterior. Es decir, el conviviente civil de la madre trabajadora tendrá también el derecho al permiso para el cuidado de un niño menor de 1 año, siempre que requiera cuidados especiales en el hogar con motivo de alguna enfermedad grave. Así las cosas, y como conclusión podemos establecer que como medida para respetar y reconocer el derecho fundamental de todo trabajador a llevar una vida familiar y una vida íntima y privada sana, es que la Ley 20.830 tiene una particularísima aplicación en las disposiciones del Código del Trabajo, cuál es la de ampliar el espectro de determinados beneficios del trabajador y determinados beneficios establecidos por el Código del Trabajo en pro de esta vida familiar entendida como un derecho fundamental de todos y cada uno de los trabajadores.